Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos y bienvenidos al reporte trimestral del tercer trimestre del 2025 aquí en Miami. Mi nombre es Marcela Galvis, presidente de Lead Markets Miami, y conmigo está Camilo Galvis, CEO de nuestra compañía, y les damos la bienvenida a este nuevo reporte. Hoy vamos a revisar a detalle toda la data precisa de lo que ha sucedido desde el segundo trimestre hasta hoy. Y te anticipo que varios de los capítulos de este análisis te van a sorprender, tanto como a mí. Así que prepárate, ponte cómodo y comencemos. En el reporte anterior, si recuerdan, los medios de comunicación hablaban de un mercado en peligro, de caídas de precios y de un sinnúmero de titulares realmente alarmantes. Mencionábamos entonces que era realmente una pena que se lanzaran titulares de tal magnitud que desinforman y preocupan sin una investigación profunda y una data concreta antes de hacerlo. Hoy traemos nuevamente data precisa y curiosamente los mismos medios de comunicación que hace un trimestre decían que el mercado se estaba cayendo y que había motivos de preocupación en Miami, hoy hablan de una ciudad que parece otra, de nuevo, según los ojos de los medios, hace solo 3 meses. Y ahora sí es una realidad que está floreciendo y cada vez más sólida. ¿Será que en 3 meses la ciudad dio un giro de 180 grados o ahora sí están haciendo la tarea de investigación de una manera más completa? Antes que nada, agradeciendo como siempre a Craig Studnicki y a ISG por la información valiosísima que hoy compartimos con ustedes. Así que, sin más preámbulos, empecemos con nuestros titulares. El trimestre pasado, la prensa nacional, especialmente desde New York, se mostraba muy crítica con el mercado inmobiliario de Miami. Pero hoy, esos mismos medios están reconociendo un cambio completo desde la narrativa. Vamos desde el primer titular. El mercado inmobiliario en Florida muestra un cambio importante con un salto en las ventas. Un giro completo frente a los titulares que salían hace apenas 3 meses cuando hablaban de un exceso de inventario y posibles caídas de precios. Segundo titular. El sur de la Florida ve un fuerte aumento en las ventas de septiembre debido a la baja en las tasas de interés. También del Miami Herald, pero publicado en septiembre. Y ojo con este detalle, si en septiembre ya estaban subiendo las ventas por la caída de las tasas, hoy las tasas aún están más bajas. Y el tercer titular, las ventas de condominios aumentan, pero las cifras del mercado en el sur de la Florida son sensatas. Publicado en el South Florida Business Journal hace apenas una semana. Un titular que nos encanta porque muestra un tono mucho más equilibrado, más real y mucho más alineado con la data concreta del mercado. Lo que vemos es una tendencia clara. El discurso mediático pasó del miedo a la estabilidad, de la duda a la evidencia y de los titulares alarmistas a los titulares que reconocen un mercado que se mantiene sólido y en ascenso. Vamos a empezar con el MLS, que muestra las ventas y listados de condominios registrados este año en el Gran Miami, que comprende Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Durante el segundo trimestre, los listados subieron a 25,000 unidades frente a las 22,000 que normalmente vemos en promedio. A simple vista, eso hizo pensar que habíamos pasado de un mercado de vendedores a uno de compradores, hasta que analizamos la antigüedad de los condominios. Ahí verán la verdadera historia que los titulares no contaron. Al cierre del segundo trimestre, cerca del 90% del inventario de reventa tenía más de 30 años, todos sujetos a las nuevas leyes del milestone tras lo ocurrido en Surfside. ¿Qué significa? Que estos edificios antiguos debían ponerse al día con los códigos de construcción actuales y en muchas asociaciones no tienen el efectivo para hacerlo. Por eso se han tenido que emitir las famosas cuotas extraordinarias, lo que aumentó temporalmente el inventario y presionó los precios a la baja. Todo eso es cierto. Lo que no dijeron fue que cuando miramos los condominios más nuevos de menos de 30 años, la historia cambia por completo. Solo había 3,000 unidades disponibles, lo que dejaba claro que este segmento seguía siendo un mercado de vendedores. Durante este tercer trimestre vimos un cambio positivo. El inventario total bajó de 25,000 a 24,000 unidades. Pero lo más importante es cómo cambió la composición del mercado. Hoy hay 6,000 condominios en venta con menos de 30 años, el doble de lo que había hacía 3 meses. Inventario que agradecemos y necesitamos. Ya vamos a ver por qué cuando hablemos de la demanda. Y que los edificios más viejos bajaron de 21,000 unidades a 17,000 unidades. ¿Y qué significa esto? Que parte de ese inventario antiguo también se está vendiendo. Afortunadamente, no todos los edificios viejos están en mal estado o han logrado solucionar sus inconvenientes. Así que sí, todavía hay algunos desafíos, pero el mercado está absorbiendo el inventario y moviéndose hacia el equilibrio. Probablemente lo peor para los condominios antiguos ya quedó atrás. Pasemos ahora a una de las reflexiones más acertadas de este trimestre. Hace algunos meses, Jorge Pérez, presidente de Related Group y socio de Related ISG, junto con sus hijos Jean Paul y Nick Pérez, fue entrevistado por CNBC para hablar del estado del mercado en el sur de la Florida. Esta entrevista ocurrió justo durante el segundo trimestre.
En ella, Jorge Pérez dijo una frase que ya habíamos mencionado en el reporte anterior, pero que vale la pena repetir porque ayuda a entender perfectamente los datos que estamos exactamente viendo hoy. Florida, durante los 50 años, dice que llevo en este negocio siempre ha sido una montaña rusa. Y lo que siempre le digo al inversionista y al comprador es esto: cuando la montaña rusa baja, la próxima subida siempre ha sido más alta. Y es exactamente eso lo que estamos empezando a ver. Cada vez que el mercado corrige, el siguiente ciclo sube mucho más que el anterior. Así que la gran pregunta en este momento es: ¿está la montaña rusa volviendo a subir? La respuesta, según los datos, es sí. Cuando comparamos las transacciones totales desde enero a septiembre de este año con las mismas del periodo del año pasado, vemos que el número creció de 17.400 a 19.000 condominios vendidos. Y si miramos trimestre a trimestre, la tendencia es aún más clara. En el primer trimestre se registraron 5.900, en el segundo 6.300 y en el tercero 6.700. Todo apunta en una sola dirección. La montaña rusa está definitivamente subiendo. Y lo más interesante es que esto está ocurriendo a pesar de que este año las tasas hipotecarias habían estado mucho más altas que las del año pasado. Aún con ese escenario, la demanda se mantiene firme y la actividad del mercado sigue creciendo. Si analizamos el tiempo promedio del mercado, el cambio es aún más contundente. En el tercer trimestre del 2023, los condominios tardaban en promedio 9 meses en venderse. Hace un año, ese tiempo era de 8 meses. Hoy, al cierre del tercer trimestre, el promedio es de 4 meses. No importa el tipo de condominio, el precio o la ubicación. En todos los casos, el tiempo de venta se redujo a la mitad. Volviendo a la frase de Jorge Pérez, cuando la montaña rusa sube, se nota la velocidad. Y hoy estamos viendo exactamente eso: más movimiento, más cierres y menos tiempo en el mercado. Todo indica que la montaña rusa del mercado inmobiliario en el sur de la Florida ya está en plena subida. Vamos ahora a un capítulo más para celebrar: las tasas hipotecarias. Si miramos el gráfico, vemos la evolución de la tasa promedio fija a 30 años. Según Fannie Mae, Freddie Mac y la Mortgage Bankers Association, desde enero hasta finales de septiembre de este año, en el segundo trimestre, la tasa promedio se ubicaba en 6.8% y hoy está en 6.18%. Esa caída, aunque parezca pequeña, representa una diferencia enorme en accesibilidad y todo indica que va a seguir bajando. Parece que Santa Claus nos trae regalitos, porque para finales de diciembre podríamos ver tasas fijas por debajo del 6%. ¿Qué significa eso? Que miles de personas están volviendo al mercado. Muchos de ellos actualmente están rentando y esperando a que bajen un poquito más. Y si no actúan rápido, pueden ver pasar esa oportunidad para otra familia. Cada vez que las tasas de interés bajan, más compradores entran al mercado. Siempre. Así que, volviendo a la frase de Jorge Pérez, cuando la montaña rusa sube, se siente la velocidad. Hoy vemos más cierres, menos días en el mercado y una demanda que claramente se está acelerando. Lo que antes tomaba 8 meses en venderse, ahora se mueve en 4 meses o menos. En su gran medida porque las tasas están bajando. Y si el presidente Trump logra implementar sus políticas, y parece que así será, todo apunta a que las tasas hipotecarias estarán alrededor del 5% el próximo año. Vamos ahora a hablar de mi capítulo favorito: Pre-Construction, la preventa, donde el panorama también muestra datos muy interesantes. El cierre del segundo trimestre teníamos 137 desarrollos nuevos entre Miami, Miami Beach y Fort Lauderdale, incluyendo hasta Pómpano, pero sin contar todavía el condado de Palm Beach. Hoy ese número aumentó a 142. En total, estos desarrollos representan alrededor de 30.000 unidades. Cuando miramos el mapa más completo, la distribución se divide en dos grandes categorías. El color azul, vemos 15.000 unidades distribuidas en 45 edificios que corresponden a proyectos de renta de corta estancia. Y en el color rojo aparecen 14.668 unidades divididas en 97 edificios. Estos son los condominios tradicionales con rentas generalmente de mínimo 6 meses a un año. Vamos a dividirlo en dos secciones: mercado de renta tradicional y mercado turístico, importantísimos los dos para cubrir la demanda que requiere la ciudad. En la parte de la población flotante del mercado turístico, por mencionar algunos, les recuerdo que tenemos el puerto número 1 de cruceros con 8.2 millones de turistas al año viajando en los cruceros, el Brightline con 3 millones de pasajeros en su ruta Orlando-Miami. A través del Miami International Airport se han transportado 56 millones de pasajeros en el 2024, y sin contar que somos sede para eventos como el reciente American Business Forum, donde asistieron personalidades de carácter global como Ken Griffin, Jeff Bezos, el presidente Javier Milei, la princesa Rima Bandar Al Saud, Lionel Messi, Serena Williams, Eric Schmidt, por mencionar algunos.
y somos sede de eventos de categoría mundial como el Art Basel y el Ultra Music Festival y una de las únicas ciudades del mundo con todos los deportes: Fórmula 1, tenis, básquet, golf, béisbol, fútbol americano, fútbol soccer, hockey, y seremos sede de la Copa Mundial en el 2026. Nuestro mercado turístico sigue y sigue siendo aún más sólido y en crecimiento. Ahora vamos a enfocarnos en los condominios tradicionales en preconstrucción porque es un producto que necesitamos con urgencia. Unos 15.000 condominios tradicionales en proyectos. De esos 15.000, solo la mitad están en construcción. El resto todavía está en etapa de planificación o esperando condiciones financieras más favorables. Y es aquí donde vale la pena ponerlo en perspectiva con la historia. Durante el boom de los años 2000 a 2007 se construyeron 59.000 unidades entre Miami, Miami Beach y Fort Lauderdale. Y sí, fueron demasiados, 275 edificios en solo 7 años. En el siguiente ciclo, que comenzó más o menos en el 2011-2012, se construyeron 19.400 unidades distribuidas en 123 edificios. Ese número, alrededor de 19.000, 20.000 unidades por década, es el mínimo que necesita el sur de la Florida para satisfacer su crecimiento poblacional natural. Eso, recuerden, sin contar la compra de segundas residencias ni las inversiones extranjeras. Pero hoy estamos muy por debajo de esa meta. Actualmente hay unos 15.000 condominios en desarrollo en esta década que comenzó en el 2021 y solo 7.600 de ellas están realmente en construcción. Es decir, seguimos con un inventario escaso que toma tiempo en entregarse. Son torres monumentales de 50, 60, 70 y hasta 100 pisos como el Waldorf Astoria en Downtown Miami. Y cuando consideramos que más de la mitad de esas unidades ya están vendidas, eso deja apenas 3.600 disponibles para los próximos 4 años. Así que la conclusión es clara: el inventario futuro también será limitado para la demanda que requiere la ciudad. ¿Sabes qué pasa con la valorización cuando un producto es limitado y todos quieren uno? Eso es precisamente lo que pronosticamos en el futuro de Miami. Pasemos ahora a hablar de demanda, y es importante aclarar que este número no es una estimación, proviene directamente de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que mide el movimiento de personas que entran y salen del estado, utilizando licencias de conducir y declaraciones de impuestos. Luego suma los nacimientos, resta las defunciones y así obtiene una cifra real del crecimiento poblacional. Desde 2014 hasta 2023, Florida promedió unas 1.000 personas nuevas por día, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. Pero el año pasado, en 2023, superamos incluso ese récord, con 1.280 personas diarias mudándose a Florida. Este año la cifra volvió a subir. La Oficina del Censo proyecta que en 2025 Florida está en camino de alcanzar 1.350 nuevas personas que vienen cada día al estado. Solo Texas crece a un ritmo mayor con 1.450 personas diarias. Es impresionante, sobre todo cuando consideramos la escala. Texas es 4 veces más grande que Florida. Literalmente podríamos poner 4 Floridas dentro de Texas. Y en nuestro caso, al menos aquí en el sur del estado, la expansión territorial es limitada. Al este tenemos el Océano Atlántico, al oeste los Everglades, ese ecosistema precioso que mantiene en equilibrio la ecología de Florida. Por eso aquí la única forma de seguir creciendo es hacia arriba. De ahí el auge de los rascacielos, que ya no son solo altos, sino súper altos. Es la única manera de seguir acomodando la demanda. Y lo más interesante es que estos datos no incluyen a todos los que realmente están comprando aquí. No se cuentan a los inversionistas internacionales que adquieren propiedades para inversión o segunda vivienda, ni a los estadounidenses y canadienses que compran residencias vacacionales. Esas cifras reflejan únicamente a las personas que declaran a Florida como su residencia permanente. De esos 1.350 nuevos residentes diarios, alrededor de un tercio se establecen en el sur de la Florida, es decir, Miami, Broward y Palm Beach. Si miramos el skyline, las grúas hablan por sí solas. La mitad de esas obras son de infraestructura vial, no solo los nuevos puentes icónicos como el Signature Bridge en Downtown Miami, sino también la expansión de la Interestatal 95 y muchas de las arterias principales del sur de la Florida. El Departamento de Transporte entiende perfectamente hacia dónde va esta curva de crecimiento. Para ponerlo en perspectiva, hoy California sigue siendo el estado más poblado con 40 millones de habitantes, seguido por Texas con poco más de 30 millones y Florida, que ya superó los 23 millones y continúa creciendo. Fue en el 2012 cuando Florida sobrepasó a Nueva York en población total y desde entonces no ha parado de crecer. El pronóstico sigue siendo extraordinariamente fuerte. Y si algo queda claro en todo este análisis es que la demanda no se detiene. Florida sigue recibiendo más residentes y seguimos teniendo un inventario bajo, una de las razones más poderosas por las que el mercado inmobiliario del sur de la Florida sigue y seguirá en ascenso.
Y antes de despedirnos y cerrar este reporte, queremos compartir una nota tal vez un poco más personal, porque tenemos la fortuna y la posibilidad de viajar constantemente a distintos países, organizando eventos inmobiliarios para reunirnos con nuestros inversionistas internacionales y acompañarlos en cada etapa de ese proceso de inversión, o algunas veces hasta de vacaciones a algún lugar. Y algo que siempre nos resulta muy interesante es la reacción de las personas cuando te preguntan dónde vives. Cuando respondemos vivimos en Miami, o nuestros clientes, nuestros inversionistas cuentan que están invirtiendo en Miami, hay una sonrisa inmediata, una mirada completamente distinta. Es como que si en ese momento se entendiera todo, la energía, la oportunidad, la visión, lo que realmente significa estar aquí o ser dueño de una propiedad en Miami. Hoy decir vivo en Miami o tengo una propiedad en Miami se ha convertido en una declaración de éxito, de visión y de pertenencia a un lugar que el mundo entero admira. Y lo que viene para esta ciudad solo refuerza esa percepción. Acabamos de vivir el Miami Business Forum, que por cierto fue uno de los eventos más importantes de liderazgo y de visión global. En febrero, Miami será nuevamente sede del Torneo Mundial de Golf en Doral con los mejores golfistas del planeta. Después llega el Miami Open de tenis en el Hard Rock Stadium y es uno de los eventos deportivos más impresionantes y más importantes del país. Luego, la Fórmula 1 y como cada año, el Art Basel, que convierte a la ciudad en el centro del arte y el diseño y la cultura contemporánea. Pero eso es solamente el comienzo. El próximo año Miami será una de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol, el evento deportivo más visto del planeta. Y poco después recibirá por primera vez la cumbre del G20, donde los líderes de las 20 economías más importantes del mundo se reunirán aquí en Miami junto con el presidente Trump para hablar del presente y del futuro global. Imagina lo que eso significa. La atención del mundo entero puesta sobre Miami. Cámaras, medios, titulares, inversión, turismo, movimiento. Una exposición internacional sin precedentes. Y cuando piensas en todo esto, en el impacto, el crecimiento, el nivel de proyectos que se están construyendo, te das cuenta de que vivir en Miami hoy o tener una propiedad aquí es estar en el centro de una transformación histórica. Miami ya no compite con otras ciudades de Estados Unidos. Miami compite con las grandes capitales del mundo. Estamos viendo una ciudad con una demanda sin precedentes, con edificios espectaculares, cada uno con una arquitectura digna de premios y con una fuerza económica que sigue elevándose. Miami realmente ha pasado a otro nivel. Por eso, cuando cerremos el próximo trimestre y veamos en perspectiva este 2025, estaremos convencidos de que 2026 marcará un nuevo punto de partida, uno de los años inmobiliarios más sólidos que haya vivido la ciudad. Hasta entonces, les deseamos a todos muchísimo éxito, unas felices fiestas, espacios de calidad con los más queridos y gracias por acompañarnos en este recorrido por la evolución del mercado y por esta visión que compartimos desde el lugar que hoy inspira al mundo. Camilo, Miami. eso es cierto, Miami inspira al mundo, así que nos vemos en noviembre y diciembre aquí en Miami para que conozcan de primera mano las buenas oportunidades que esta ciudad está ofreciendo y nos vemos en enero cuando presentemos el reporte anual completo. Un abrazo a todos y esperamos verlos pronto.